Buenos días a todos. Siendo las 8 en punto, daremos inicio a la sesión de caso clínico a presentarse el día de hoy. Mi nombre es Ana Karen Chávez Ruiz, soy residente de primer año de alergia e inmunología clínica y agradezco a la doctora Gabriela Galindo Rodríguez por haberme asesorado para realizar esta presentación. Empezando con la ficha de identificación de la paciente, es un femenino de 27 años de edad. Su estado civil es que está casada, escolaridad, tiene una licenciatura en psicología y como ocupación ella es maestra en una guardería. Es originaria y residente de Monterrey, Nuevo León. El interrogatorio fue directo y el motivo de consulta por el cual acudió con nosotros fue por dermatitis. El día que acudió con nosotros fue el 26 de octubre del año 2020. En cuanto a sus antecedentes heredofamiliares, con relación a sus abuelos, no tenemos realmente ningún antecedente de relevancia. En cuanto a su padre, fue finado a causa de un infarto agudo del miocardio y él tenía el antecedente de padecer diabetes mellitus tipo 2. Su madre, viva, con antecedente de hipertensión arterial sistémica y una aparente alergia al trimethoprim con el sulfametoxazol. De hermanos, tiene una hermana femenina y dos masculinos que aparentemente son sanos, y ella tiene una hija que está aparentemente sana de igual manera. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, ella cohabita con dos personas, que en este caso son su esposo y su hija. Viven en zona urbana y cuentan con todos los servicios básicos. Refiere tener tres mascotas, en este caso 3 perros, que viven en exterior y están vacunados y desparasitados. Niega tener flora. A cuanto a flora nos referimos árboles, pastos. Y en cuanto a sus perforaciones, sí tiene en ambos lóbulos de orejas. Niega tener antecedente de tabaquismo, etilismo, tatuaje o toxicomanías. Con relación a su domicilio, pues está localizado cercano a una avenida transitada y algunas fábricas. Y refiere que en casa sí hay presencia de polvo, que se acumula sobre todo en cortinas y además cuenta con aire acondicionado. Su colchón tiene 3 años de uso y el cambio de ropa de cama se realiza cada 2 semanas. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, ella tiene un diagnóstico ya establecido de dermatitis atópica que fue diagnosticada en 2017, un diagnóstico también de síndrome de ovario poliquístico, diagnosticado en agosto del año 2020. Refiere consumir medicamentos, en este caso metformina, tabletas de 500 miligramos, una tableta bioral cada 24 horas, esto indicado por cuestiones del síndrome de ovario poliquístico. Además, consume ella ácido fólico, una tableta bioral cada 24 horas, y refiere haber estado consumiendo también clomifeno, al cual desconoce la posología. En cuanto a sus antecedentes quirúrgicos, tiene una apendicectomía realizada en 2018, la cual cursó sin complicaciones, y hospitalizaciones únicamente relacionadas a su evento obstétrico. En cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, tuvo su menarca a los 11 años, refiere a tener un ritmo de aproximadamente de 30 a 35 días, con una duración de 7 días. El método de planificación familiar actual, en el momento de la consulta, ella no contaba con ninguno, pero previamente refería a haber estado con el DIU, el cual fue retirado hace 3 meses. Entonces, ella tiene antecedente de haber tenido una gesta, el cual este producto se obtuvo por parto. Su fecha de última menstruación fue el 3 de octubre del año 2020 y la fecha de su último parto fue hace 12 años. Con relación a su principio, evolución y estado actual, tenemos que la paciente refiere que aproximadamente a los 12 años de edad inicia con lesiones papulares eritematosas que se acompañan de prurito intenso, localizadas sobre todo en el área anterior del cuello y en zonas flexoras de miembros superiores e inferiores. Refiere que estas lesiones se presentan de manera recurrente y permanece sin ningún tipo de valoración hasta 2018.
Cabe recalcar que durante este tiempo había sido atendida por algunos médicos particulares, en donde únicamente le recetaban una crema tópica, en este caso el cuadridermín, el cual se aplicaba a ella cada que presentaba este tipo de lesiones. En 2018, debido a que presenta un episodio donde estas lesiones se exacerban y además de que se generalizan, sobre todo afectando la región anterior de cuello, dorso de ambas manos, en donde presenta prurito intenso, ardor y descamación de la piel, decide acudir a valoración al servicio de dermatología de nuestro hospital, en donde se le hace el diagnóstico de dermatitis atópica. En ese momento ella se le indica como tratamiento la aplicación de emolientes, además de 2 esteroides tópicos, uno sobre todo para la aplicación en cuello y otro para la aplicación en lesiones de ambas manos. Además, la administración de 2 antihistamínicos, uno de ellos loratadina, administrándose cada 24 horas por la mañana, y de hidroxicina, de igual manera, una cada 24 horas, pero por la noche. Durante los siguientes 2 años, ella interrumpe por completo el seguimiento que llevaba con el especialista, en este caso con dermatología, y refiere que estas lesiones de igual manera se vuelven recurrentes de manera frecuente. Refiere que las lesiones permanecen activas durante un tiempo aproximado de 15 días, y ante esto ella se automedica clobetasol crema con uso mensual durante una semana en los últimos 3 años. En cuanto a las lesiones que ella refería, comentaba que estas lesiones eran de características pues bastante similares a las que había presentado durante los últimos años, y que también había ella identificado que con el consumo de ciertos alimentos como el consumo de carne de puerco o lácteos, notaba que estas lesiones también llegaban a exacerbarse un poco más. El 26 de octubre del año 2020 es cuando ella acude por primera vez a nuestro servicio, debido a que estas lesiones se exacerban y llegan a comprometer cara, sobre todo en el área de palpebral. Además, otra vez presentando lesiones en cuello, dorso de manos y extremidades inferiores, donde presenta prurito intenso y cirrosis generalizada. Para esto ya refiere a haber estado utilizando emoliente en casa y además una barra dermolimpiadora para el cuidado de su piel. Adicional a esto, en el interrogatorio se indagó un poco más acerca de alguna otra patología atópica que pudiese estar presente, a lo cual ella refirió que efectivamente también tenía presencia de síntomas nasales, los cuales ya llevaban una larga evolución y se caracterizaban por la presencia de estornudos en salva, congestión de predominio matutino, que se acompañaban con descarga posterior y aclaramiento, refiriendo que estos síntomas ya llevaban alrededor de más de 12 meses presentándose de manera diaria. En cuanto a la exploración física, encontramos sus signos vitales dentro de parámetros, con un peso de 77 kilos y una talla en 1.58 metros. Al explorarla, encontramos un femenino de edad aparente igual a la cronológica, con fascia atópica, alértica operadora, normocéfala, con sus ojos simétricos, pupilas isocóricas y normoreflécticas, presencias de líneas de Denny y Morgan, sus membranas timpánicas íntegras, sin datos para sospechar algún tipo de infección. A la rinoscopía se encuentra una mucosa nasal pálida con una hipertrofia de cornetes de alrededor del 70% de manera bilateral, sin presencia de puentes hialinos. Su boca y faringe sin ningún tipo de lesión. Su tórax con presencia de murmullo vesicular, sin ruidos agregados, y sus ruidos cardíacos de igual manera sin ningún tipo de alteraciones. Se evidencia también que en la piel de manos se encuentran lesiones eczematosas con descamación y liquenificación importante, además de que en cuello y abdomen
se encuentra presencia de cerosis y importantes huellas de rascado. En esa ocasión, que fue la primera vez que ella acudió, se deciden realizar pruebas cutáneas aeroalérgenos, en donde encontramos que la paciente se encontraba polisensibilizada a diferentes pólenes de malezas de árboles, además de esto al Dermatophagoides farinae y también al algodón. Por otro lado, también se solicitan pruebas cutáneas a alimentos, sobre todo por la cuestión que ella refería, que presentaba exacerbación de sus lesiones, en donde efectivamente pues se corrobora que está sensibilizada a la carne de cerdo y al queso, y adicional a esto a la sandía y a la naranja. En base a su exploración física, se calculó un SCORAD de 31 puntos, en donde la clasifica a ella como una dermatitis atópica moderada. En cuanto a sus diagnósticos finales en esa primera consulta, se determina que efectivamente está cursando con una dermatitis atópica moderada, una rinitis alérgica leve persistente, una alergia alimentaria y su síndrome de ovario poliquístico. Dentro de su tratamiento se indica el uso de emolientes. Además, se le dan instrucciones y medidas, sobre todo para el uso de productos especiales durante el baño. Adicional a esto, se indica un esteroide tópico para su aplicación en el dorso de sus manos, cetiricina, tabletas de 10 miligramos con administración de una vez al día por 15 días. Además de esto, se indica un esteroide intranasal y de igual manera el uso y la aplicación de ácidos nasales. Ante esto, se indica también iniciar una dieta de eliminación a los alimentos con los cuales ella refiere exacerbación de sus lesiones. Importante también, se le recalcan las medidas de control ambiental y se cita en 14 días para poder determinar su evolución. Y adicional a esto, queda pendiente valorar el inicio de la inmunoterapia, sobre todo porque la paciente refiere que no había presentado su periodo menstrual y hasta el momento no contaba con una prueba de embarazo para poder determinar su estado en ese momento. En cuanto a su evolución, la recibimos un mes después, en donde la paciente presenta mejoría de sus lesiones en manos y en el resto del cuerpo, además con una disminución de la cerosis evidenciada y del prurito referido. En esta consulta se confirma una prueba, se confirma el embarazo mediante una prueba con la que acude la paciente. Y bueno, ante este momento decidimos dejar pendiente el inicio de la inmunoterapia. En este momento se indica continuar con las medidas que habíamos establecido previamente y de igual manera continuar con sumometasona, la aplicación de este esteroide, en donde las lesiones permanecieran un poco más activas, citándola en un mes. Podemos observar que de la cita previa a la siguiente ocasión que nosotras la vemos, pues pasan alrededor de 6 meses, en donde acude la paciente de nueva cuenta por nosotros, debido a que 5 días previos a su llegada presentó una exacerbación de su dermatitis atópica, de igual manera con presencia de lesiones papulares eritematosas en párpados, en la región lateral derecha de su cuello, en tórax anterior, extremidades superiores, de igual manera algunas lesiones en dorsos de manos, en abdomen y en extremidades inferiores, sobre todo en la parte interna de los muslos. Estas lesiones, en estas lesiones presenta un prurito intenso que ella llega a referir que interfieren con todas sus actividades e incluso con el ciclo de sueño-vigilia. Refiere que la dieta de eliminación que habíamos indicado nosotros previamente ya había sido suspendida por más de 6 meses y que había continuado con la aplicación de emolientes y el uso de jabón neutro que habíamos indicado. Estas son las imágenes de cómo llega la paciente. Como podemos ver, a nivel de la piel de los párpados podemos ver algo de discreto eritema.
no se alcanza a percibir de manera muy adecuada la cerosis. A nivel del cuello se ven algunas lesiones papulares eritematosas y en la porción lateral derecha del cuello podemos ver que hay presencia aún más de este tipo de lesiones y adicional a esto se observa algo de hiperkeratosis e incluso liquenificación. En sus miembros superiores, en la región anterior de sus brazos y antebrazos, también podemos observar unas pequeñas lesiones papulares en ambos lados y en sus manos se observan más que nada unas placas eritematosas con algo de cerosis e hiperkeratosis. En abdomen llega con una afección importante de la superficie de esta zona del cuerpo. De igual manera podemos observar eritema bastante importante que ocupa casi la totalidad del abdomen. Se alcanzan a percibir en las zonas más distales, vaya más hacia la periferia, también se pueden observar algo de pápulas eritematosas, en donde hacia el centro confluyen un poco más estas lesiones, en donde se observa un daño pues bastante importante de la piel. En la porción anterior, en la porción interna de sus muslos, de igual manera, podemos observar algunas lesiones, que esto es en ambos muslos. Y bueno, en ese momento se calcula una escora, del cual la cataloga como una dermatitis atópica grave, y realizamos algunos ajustes en el tratamiento. Indicamos el uso de Eucerin Sindet en barra para su uso diario. De igual manera, continuar con 2 emolientes, los cuales se intercalan con aplicaciones más frecuentes cada 6 horas. Y además de esto, al presentar una dermatitis atópica con un gran compromiso de la superficie cutánea, se indica el uso de esteroides sistémicos, indicándose prednisona, tabletas de 50 miligramos, una tableta bioral cada 24 horas por 5 días. Se aumenta la dosis del antihistamínico, cetiricina, tabletas de 10 miligramos. Volvemos a indicar que suspenda los alimentos a los cuales ella presenta exacerbación de sus lesiones. Hacemos hincapié de nueva cuenta en las medidas ambientales y la citamos dentro de una semana para poder valorar su evolución. Una semana posterior la valoramos con mejoría importante de las lesiones eczematosas que habíamos evidenciado y ella refiere una disminución considerable del prurito. En esta ocasión podemos ver que la piel de sus párpados ya se ve sin datos de eritema, en cuello donde previamente también había lesiones se ve una mejoría bastante importante y a nivel de la región lateral derecha del cuello. De igual manera, nada más en la región interna de sus muslos podemos ver máculas postinflamatorias de los sitios en donde había presencia de lesiones activas anteriormente. En abdomen, de igual manera, vemos un cambio importante en donde hay una disminución de las lesiones papulares que habíamos visualizado y aún con presencia de algo de eritema en la región, sobre todo central del abdomen. En este momento la catalogamos con un score de 31 puntos y continuamos con las medidas que habíamos establecido. En este caso, ya sin la indicación de continuar con un corticosteroide. A continuación pasaremos a hacer una revisión acerca de la literatura que hay en la actualidad con relación de la dermatitis atópica y el embarazo. El Consenso Mexicano para el Diagnóstico y Tratamiento de la Dermatitis Atópica en Adolescentes y en Adultos la define como una enfermedad sistémica multifactorial que se caracteriza por una alteración en la barrera cutánea con desregulación inmunológica que clínicamente resulta en un proceso inflamatorio de la piel asociado con eczema, prurito y que sigue un curso crónico recidivante con episodios donde podemos encontrar exacerbaciones y remisiones. Importante recordar que también se puede o se conoce como eczema o eczema atópico y sobre todo en adultos afecta hasta en un 10% de ellos, sobre todo en países de alto ingreso.
Se ha visto que el impacto negativo de esta patología en la calidad de vida es una de las más altas entre todas las enfermedades inflamatorias crónicas de la piel, y esto puede llegar a impactar de manera importante en la salud sexual de estos pacientes. Esto subraya la importancia de poder controlar la enfermedad en todas las fases de la vida y además también antes de la concepción. Dada su persistencia hasta la edad adulta, en aproximadamente un 20% de los casos es fundamental tener conocimiento sobre un tratamiento seguro y eficaz de la dermatitis atópica en pacientes que se encuentran en edad reproductiva. Vamos a ver que en la patogénesis de la enfermedad tenemos 3 factores importantes que interactúan entre ellos y en conjunto nos dan las manifestaciones clínico-patológicas de esta enfermedad. Tenemos por un lado la normalidad en el sistema inmune, en donde este se carga hacia una respuesta de tipo TH2. Tenemos también una alteración en la barrera cutánea y además la presencia de prurito y de un rascado crónico. En cuestión del sistema inmune, ¿qué es lo que pasa aquí? Como comentaba, hay una respuesta de tipo TH2, en donde la interleucina 4, la interleucina 3 y la interleucina 31, las cuales son citocinas proinflamatorias, aumentan de manera considerable en estos casos. Se ha encontrado también que los linfocitos T22, que secretan otra de las citocinas proinflamatorias, se encuentran elevadas. También hay evidencia que hay un aumento de la IgE específica hacia ciertos alérgenos. Y en el caso de dermatitis atópicas, donde ya llevan un curso más crónico, se puede encontrar que sobre todo el tipo de inmunidad al que se deriva más, ese es el tipo de TH1. En estudios recientes se ha encontrado que también las células TH17 tienen una participación e implicación importante durante el desarrollo de esta enfermedad. Por el lado de la alteración en la barrera cutánea, tenemos que hay una disminución en la expresión de la filagrina, eso sobre todo por una mutación en el gen del mismo. Por lo tanto, hay una pérdida del agua en donde se encuentra o se traduce a una deshidratación de la piel. Además, hay una disminución de la síntesis de ceramidas y de manera importante también las uniones estrechas que encontramos en la piel se ven afectadas, y esto permite que alérgenos, bacterias, se puedan introducir y sensibilizar al paciente, y de esta manera posteriormente poder montar respuestas inmunes en segundas exposiciones a los mismos. Ahora también tenemos algunos pruritógenos, entre ellos la antihistamina, la histamina, la linfopoietina estromaltímica, tenemos la interleucina 31, la 4 y la 13, que también están involucradas en desencadenar el prurito, y también se ha observado que hay una hiperinervación de la epidermis, en donde hay algunas sustancias como el factor de crecimiento nervioso y la artemina, las cuales se ven aumentadas durante el curso de la enfermedad, y esto genera que aumente más el prurito. Por otro lado, también se ha encontrado que la semoforina 3A, que es un neuropéptido que se encuentra relacionado con la transmisión de señales nerviosas, se encuentra disminuido. Entonces, vamos a ver que el embarazo es una condición que se caracteriza por diversos cambios en los sistemas endocrino, inmunológico y vascular. Esto es todo para que el producto pueda desarrollarse y pueda permanecer viable durante esta etapa. Durante este tiempo pueden resultar en el desarrollo de una amplia gama de enfermedades específicas o mal definidas que pueden afectar diversos órganos y sistemas. Vamos a ver que en la clasificación de las manifestaciones cutáneas en el embarazo se pueden dividir en 3 grupos: aquellas que son ocasionadas por cambios fisiológicos relacionados sobre todo con el embarazo, y aquellas dermatosis específicas del embarazo.
Por otro lado, también tenemos la reactivación o exacerbación de dermatosis preexistentes, que es en lo que nos enfocaremos un poco más en esta charla. Importante tener en mente que, como lo mencionamos, hay otras entidades patológicas que se pueden presentar en el embarazo y que cursan con prurito y de igual manera con una amplia gama de manifestaciones o lesiones cutáneas. Aquí en esta tabla está muy bien esquematizado y dividido y nos podemos dar una idea global de esto. Entonces, es importante que cuando acude una paciente con nosotros podamos, hay que tomar en cuenta los antecedentes de la paciente y de igual manera poder indagar antecedentes heredofamiliares de historia familiar de atopia, sobre todo para podernos orientar hacia un diagnóstico de dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque podemos ver que en pacientes que antes del embarazo pueden ya tener enfermedades como líquen escleroso, psoriasis, dermatitis atópica, algún tipo de micosis, incluso colagenopatías, ¿ok? Durante el embarazo puede coincidir que haya la presencia, por ejemplo, de escariosis, de igualmente micosis, picaduras de insectos, algunas enfermedades cutáneas relacionadas con virus, incluso infecciones bacterianas. Y también aquí es donde entra la dermatitis atópica y donde puede haber un poco de confusión, porque sí, efectivamente durante el embarazo puede presentarse algo que se llama erupción atópica, ¿ok? Que cursa de manera muy similar a una dermatitis atópica, pero lo importante es discernir aquí si la paciente abre con un cuadro de dermatitis atópica durante el embarazo o si la paciente ya tenía un diagnóstico previo del mismo, ¿ok? Otras entidades clínicas que tenemos es la erupción polimorfa, el pénfigo gestacional y la colestasis gravídica, que de igual manera, como comentaba, todas estas se relacionan con prurito en el embarazo. Al momento se tiene muy poco conocimiento sobre cómo el embarazo puede llegar a afectar el curso de la dermatitis atópica, sobre todo debido al desafío diagnóstico que está dado por la presencia de lesiones eczematosas y dado que se pueden confundir, como comentaba, con otras entidades clínicas. Alrededor del 25% de las pacientes en estudios que se han realizado presentan durante el embarazo una mejoría de su dermatitis atópica, mientras que se reporta que más del 50% de las pacientes pueden presentar un curso clínico con un empeoramiento de sus lesiones, ¿ok? La dermatitis atópica preexistente puede empeorar en cualquier momento del embarazo, pero se ha evidenciado que con mayor frecuencia ocurre sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre. Como comentábamos, también la dermatitis atópica de nuevo inicio también se puede desarrollar durante el embarazo. Se estima que del 60 al 80% de las pacientes pueden desarrollarla por primera vez durante esta etapa y con mayor frecuencia se presenta durante el primero y el segundo trimestre. Esto hace plantearnos si efectivamente las mujeres embarazadas con enfermedad de nuevo inicio tienen una dermatitis atópica verdadera o solamente son erupciones eczematiformes transitorias que ocurren durante el embarazo. Entonces, para poder determinar o poder decir que una paciente tiene una erupción atópica del embarazo, por lo general podemos guiarnos en que estas pacientes no van a satisfacer por completo los criterios para la dermatitis atópica. Estas lesiones resuelven posterior al parto y no se vuelven a presentar. Y este tipo de lesiones solo recurren durante el tiempo en que la paciente está embarazada. Como lo sabemos, hay una variedad de desencadenantes que pueden llevar a la exacerbación de la enfermedad. Tenemos algunos específicos y unos inespecíficos. En los específicos tenemos a los alérgenos alimentarios, los aeroalérgenos, las infecciones bacterianas, virales o fúngicas. Y en cuanto a los inespecíficos, tenemos la exposición a solventes, a algunos detergentes, el uso de suavizantes de ropa, el sobrecalentamiento de la piel, ambientes con bajo grado de humedad, el uso de joyería, sobre todo de fantasía, el uso de ciertas telas como la lana, el nylon y otras telas sintéticas y que pueden llegar a tener colorante, maquillaje, perfumes, el estrés emocional, el estrés, vaya, que también al momento ha habido mucha... se ha querido estudiar también a fondo si hay realmente una relación
Y con relación a la etapa del embarazo, ¿será que también las hormonas sexuales tengan un papel para exacerbar la dermatitis atópica? Realmente, con relación a esto, hay muy pocos estudios. Hay un estudio que se realizó en Corea, en donde valoraron la influencia con el deterioro de los síntomas de dermatitis atópica, en donde quisieron determinar la prevalencia del agravamiento de los síntomas relacionados en estas dos diferentes etapas o situaciones que presenta pues, la mujer a lo largo de su vida. En este se incluyeron 97 pacientes femeninas, en donde 23 únicamente estaban embarazadas. En estas pacientes, ya con antecedente de dermatitis atópica, se encontró que el 61% de ellas presentaron un deterioro de los síntomas de la dermatitis atópica, únicamente el 4% presentó una mejoría y un 35% de ellas no encontró ningún cambio. De estas pacientes que llegaron a presentar deterioro de sus síntomas de dermatitis atópica, se encontró que el 57% de ellas lo catalogaron como síntomas moderados, seguido por síntomas de gravedad y por último como síntomas leves. De estas mismas 14 pacientes, se encontró que sus síntomas empeoraron sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre comparado contra el primer trimestre. Por otro lado, las pacientes que no llegaron a experimentar un cambio clínico de su dermatitis atópica durante esta etapa, y una de ellas que sí experimentó una mejoría, pertenecen sobre todo al grupo con dermatitis atópica extrínseca. La prevalencia de deterioro durante el embarazo fue mayor en aquellas pacientes con DEA intrínseca comparado con aquellas pacientes con dermatitis atópica extrínseca. ¿Ok? Y bueno, estos resultados sugieren que la influencia de las hormonas pues, pueden llegar a tener una relación con las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica. Además de esto, estos son los estudios que hasta el momento se han realizado con relación para valorar esta asociación. Hay únicamente 4 estudios que se han llevado a cabo en diferentes partes del mundo, en donde se han concluido que la dermatitis atópica es una de las dermatosis gestacionales más comunes durante el embarazo y que aquellas que cursan una dermatitis atópica es más común que y que presenten deterioro ya tengan un diagnóstico previo de su dermatitis. ¿Ok? También en otro estudio, por ejemplo, que se llevó a cabo en 50 pacientes, comparado al anterior que se llevaron a cabo en 251 pacientes, en un menor número de pacientes, se encontró que aquellas pacientes presentaron un deterioro clínico 52% de ellas y el 24% de ellas presentó una mejoría clínica. Como conclusiones de este segundo estudio se encontró que es más probable que la dermatitis atópica empeore que mejore durante el embarazo. De deterioro pueden ser similares a aquellos que están involucrados en las pacientes que cursan con exacerbaciones, sobre todo en el periodo menstrual. Otro de los estudios, que fue un estudio prospectivo, se incluyeron 72 pacientes, en donde se incluyeron pacientes con historia ya personal de diagnóstico de dermatitis atópica en un 27% y pacientes que únicamente tenían un antecedente de atopia familiar. Se encontró que, de igual manera como en el primer estudio, la dermatosis gestacional es mucho más frecuente y que el deterioro, pues de igual manera también se presenta sobre todo en pacientes que ya tienen una dermatitis preexistente. En otro estudio retrospectivo, donde se incluyeron pues una menor cantidad de pacientes, que fue el estudio que comenté previamente, pues de igual manera, lo que habíamos comentado previamente, pues también presentan un deterioro. Importante recalcar que, pues bueno, las muestras que se han tomado han sido pues bastante pequeñas,
Sería interesante hacer estudios donde se contemplen mayor número de pacientes para poder establecer con una mayor certeza si realmente hay una asociación o no. Y bueno, ¿qué efectos se pueden encontrar de las hormonas en las respuestas inmunes durante el embarazo? Las hormonas sexuales femeninas, el estrógeno y la progesterona, estas aumentan la actividad de las células TH2 y de las células T reguladoras y al mismo tiempo suprimen las actividades de tipo TH1 o TH2. Esto genera que haya un entorno inmunológico que sea favorable para la homeostasis entre la madre y el feto, estos al ser dos tejidos antigénicamente diferentes. Como podemos ver, aquí vemos un esquema en donde podemos ver las semanas de gestación y los niveles de hormonas medidos durante estos periodos. Podemos ver que conforme nos acercamos al segundo y tercer trimestre, ya casi para finalizar el embarazo, hay un aumento gradual e importante de estas dos hormonas. Los mecanismos patogénicos subyacentes a la modificación del curso de la enfermedad durante la gestación, pues realmente se ha investigado poco. ¿Qué se ha encontrado? Que pues tiende más hacia la inmunidad humoral materna y función de tipo TH2, con una producción de interleucinas 4 e interleucina 10, y una tendencia a la baja de la inmunidad celular materna con relación a la función de tipo TH1. Este cambio en el sistema inmunológico, una respuesta tipo TH2 que está impulsada sobre todo por los estrógenos, puede explicar por qué algunas patologías durante el embarazo pueden llegar a presentar una remisión, como es en el caso de la psoriasis y otros trastornos inflamatorios, pero en el caso de la dermatitis atópica, pues se ha observado lo contrario. Muy bien. Entonces, los factores hormonales parecieran y llegan a afectar el curso de la dermatitis atópica durante el embarazo. Se ha demostrado, sobre todo en modelos murinos, que las hormonas sexuales tienen una influencia en los síntomas de dermatitis atópica. Hablando particularmente de los estrógenos, se ha visto que hay una activación mayor de las células cebadas y por el lado de la progesterona, una supresión de la liberación de histamina con un incremento de la producción de inmunoglobulina E. Sin embargo, en los estudios, pues realmente no se ha encontrado que haya una correlación entre los niveles elevados de IgE y la exacerbación de la dermatitis en el embarazo. Las hormonas, ¿qué efectos se ha encontrado que puedan tener las hormonas sexuales en el prurito? Realmente no hay informes de que las hormonas sexuales funjan como pruritógenos, pero se ha visto que el estradiol y la progesterona pueden inducir de manera directa o indirecta la secreción de citocinas relacionadas con las células de tipo TH2, en este caso la interleucina 4, la interleucina 13, la 31, la linfopoyetina estromaltímica, la interleucina 33, y estas citocinas se unen a sus receptores correspondientes en las neuronas sensoriales de tipo C y estas generan prurito. Muy bien. La susceptibilidad de las hormonas es dependiente del fenotipo de dermatitis atópica. Pues ante esta pregunta, se ha observado que el deterioro de la dermatitis atópica durante el embarazo también podría reflejar los efectos de concentraciones extremadamente altas de estradiol y progesterona en la actividad de tipo TH2 y de la barrera cutánea. Y pues en base a los resultados que observábamos en el estudio coreano, se plantea la hipótesis de que las pacientes con una dermatitis atópica intrínseca pueden ser mucho más susceptibles a la influencia de las hormonas sexuales femeninas comparadas con aquellas pacientes que tienen como tal un diagnóstico ya establecido de una DEA extrínseca, en donde recordemos, en este están involucrados con la exposición de los alérgenos ya mencionados. Las células hemadas juegan un rol importante en la dermatitis atópica, ya que se ha demostrado que estas contribuyen de manera importante a la patogénesis, induciendo pues la inflamación en el prurito. Se ha encontrado que las células cebadas aumentan de igual manera que su desgranulación en las lesiones atópicas, la invasión y la desregulación de estas fibras, en las fibras nerviosas
pueden provocar, y no solamente provocar, sino agravar el prurito, y también sus mediadores pueden participar en la hiperplasia epidérmica que se observa en los pacientes que presentan lesiones liquenificadas. Se ha sugerido que la alteración en el balance de tipo TH1 y TH2 promueve la gravedad de la dermatitis atópica observada en el embarazo, y las células cebadas se han encontrado en las lesiones, siendo una gran fuente de interleucina 4, almacenando niveles mucho más altos de interleucina 4 versus aquellas células cebadas que se encuentran en una piel normal o sana. Se ha demostrado que la interleucina 4 exógena pues, es importante para la diferenciación de las células T cooperadoras en las células TH2, por lo que vemos que hay una relación estrecha, pero no podemos especular que las células cebadas puedan participar en este cambio de tipo TH1 a TH2 en la gravedad de la enfermedad. Hablando de la interleucina 4 en particular y la influencia directa que tienen los síntomas de DEA, como habíamos visto, esta interleucina 4 pues está realmente elevada. ¿Y qué es lo que pasa? Esta induce la proliferación de fibroblastos, y estos fibroblastos atópicos inician una fuerte diferenciación y proliferación defectuosa de los queratinocitos. De igual manera, producen una inhibición de la producción de la filagrina, promueven la migración de eosinófilos, aumentan la producción de inmunoglobulina E y aumentan la expresión de la interleucina 31, que está estrechamente relacionada con el prurito. Con relación al estrés durante el embarazo, el estrés físico y psicológico que sucede durante o que se presenta durante esta etapa de la vida también puede llegar a agravar la DEA preexistente, lo que puede llegar a generar un círculo pues de constante deterioro en estos pacientes. Existe un componente psicológico importante en la dermatitis atópica, donde el estrés, la falta de sueño, sobre todo esta, pueden llegar a empeorar la enfermedad. Se ha establecido a través de medios clínicos y fisiológicos que efectivamente el estrés contribuye de manera significativa al curso de la enfermedad a través de los efectos directos e indirectos sobre la respuesta inmune, y también con la expresión de neuropéptidos cutáneos y la función de la barrera cutánea. Por lo tanto, pues en el campo de la neuroinmunología, pues bueno, poco a poco nos irá proporcionando más información acerca de este factor como un detonante para poder presentar exacerbaciones. Bueno, y con relación al tratamiento de las pacientes embarazadas con dermatitis atópica, el tratamiento o establecer un tratamiento en estas pacientes puede llegar a ser un desafío, ya que no hay muchos estudios clínicos sobre los posibles efectos secundarios de los fármacos que pueden utilizarse o que se utilizan de manera convencional en pacientes que no se encuentran en esta etapa, y sobre todo qué efectos pueden tener estos fármacos sobre el producto. Lo que normalmente se ve o se ha visto es que muchas veces se tiende a limitar o evitar ciertos tipos de terapias durante el embarazo, sobre todo porque hay este temor, tanto por el médico y también por la paciente por el otro lado, ante la prescripción de ciertos fármacos. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del tratamiento y qué es lo que, sobre lo que hay evidencia hasta el momento sobre las indicaciones de diferentes tipos de fármacos. Con relación al uso de emolientes, pues este es clave en el tratamiento, como ya lo sabemos. Realmente no hay evidencia sobre cuál emoliente se debe utilizar, pero se recomiendan aquellos que tengan sobre todo un alto contenido de ceramidas y que pues tengan la menor cantidad de agentes que sean potencialmente dañinos. No existe evidencia contra el uso de productos que contengan parafina, y se recomienda que cuando estos se apliquen con la técnica de remojo y sellado y de envoltura húmeda que también utilizamos con nuestros pacientes de manera convencional.
Con relación a los antihistamínicos, tenemos que se recomiendan sobre todo los antihistamínicos de segunda generación. Por lo tanto, evitar utilizar los antihistamínicos sedantes. Y realmente para considerar un aumento de dosis de estos fármacos se deben de realizar a consideración. Estos tres, la cetiricina, la loratadina y la desloratadina, son los que más se han estudiado y estos cuentan con un buen perfil de seguridad. Con relación a los esteroides tópicos, sabemos que es parte de la primera línea de tratamiento, sobre todo para su aplicación en donde las lesiones estén activas. Son seguros con mínimos efectos secundarios sistémicos cuando tengan un uso correcto. Su uso inadecuado y excesivo en embarazadas va a ocasionar los mismos efectos locales secundarios que en aquellos pacientes que pues, no estén embarazados. Y pues su uso frecuente, sobre todo de aquellos esteroides tópicos de alta potencia, pueden llegar a ocasionar síndrome de Cushing, resistencia a la insulina e hipertensión. Y bueno, sí se recomienda el uso de la terapia proactiva o terapia reactiva en aquellas pacientes embarazadas, dependiendo importante de la gravedad y el grado de recurrencia que tengan de los síntomas. Se sugiere que tomemos precaución o seamos juiciosos al utilizar corticosteroides tópicos de alta potencia, sobre todo en grandes áreas de superficie corporal. El uso de los corticosteroides de potencia baja-media son los preferidos y los de muy alta potencia se han asociado al riesgo de restricción del crecimiento intrauterino en estos productos de madres embarazadas, por lo que no se recomienda pues ampliamente. Realmente no existe un riesgo aumentado para el desarrollo de malformaciones en el producto o parto pretérmino en aquellas madres que recibieron corticosteroides tópicos durante esta etapa, y el único esteroide que no se recomienda utilizarse es el propionato de fluticasona, ya que no se conoce ser metabolizado por la placenta y por lo tanto pues, no se recomienda su uso. Entonces, ¿cuáles son los que sí están indicados? Los corticosteroides tópicos de potencia media. Los corticosteroides de potencia media-alta se pueden utilizar únicamente por un periodo corto y al igual con las mismas precauciones. Y sí debemos de evitar el uso de corticosteroides de potencia alta y ultra-alta. Se prefiere el uso de los esteroides tópicos de cuarta generación o aquellos que están esterificados, como el prednicarbato, el aceponato de hidrocortisona, el butirato de hidrocortisona, el aceponato de metilprednisolona y el buteprato de hidrocortisona. Entonces, se recomienda seleccionar el esteroide tópico con la más baja potencia posible, de manera preferente los de cuarta generación. Cuando excedemos los 200 gramos al mes de estos fármacos, se deben de considerar otras alternativas de tratamientos. Incluso nos podemos llegar a apoyar con los dermatólogos para iniciar e indicar la terapia, bueno, para que ellos inicien e indiquen la terapia de luz ultravioleta. Se habla que el prednicarbato, con eso tenemos que tener sobre todo muy especial cuidado en las áreas de aplicación como lo son muslos y abdomen, y los corticosteroides tópicos de clase 4, estos deben de evitarse durante el embarazo, aunque se dice que se pueden utilizar sobre todo en aquellas lesiones crónicas y liquenificadas que estén bastante localizadas como terapia de rescate. Estos son los esteroides tópicos, las formulaciones que podemos encontrar en nuestro país, y que las que podemos ver con una flechita verde son las que están sobre todo indicadas. Con relación a los inhibidores de la calcineurina tópicos, como sabemos, estos reducen la transcripción de citocinas en células y mastocitos en la piel. Tenemos el tacrolimus y el pimecrolimus. Se ha visto que la absorción sistémica del tacrolimus tópico a concentraciones de 0.1 al 0.03 es muy baja. No hay acumulación sistémica al aplicarse a diario. Y basado en el uso sistémico y a dosis más elevadas en pacientes sometidos a trasplante de órganos, se sugiere que estos no aumentan el riesgo de malformaciones congénitas. Está indicado por su uso sobre todo en cara, zonas intertiginosas, abdomen, mamas y en piel de muslos.
Y por el otro lado, el pimecrolimus se absorbe incluso en menor cantidad que el tacrolimus, pero no hay una recomendación como tal para utilizarla en este grupo de pacientes. En cuanto al uso de antisépticos tópicos, como lo sabemos, muchos de esos pacientes se pueden colonizar por Staphylococcus aureus y pueden empeorar la enfermedad. Se recomienda el uso de antisépticos en el tratamiento de la DEA durante las exacerbaciones agudas y cuando existe evidencia de que haya efectivamente una infección estafilocócica. La clorexidina sí se puede utilizar, el triclosan no está indicado. La octenidina de igual manera se puede utilizar y es efectiva contra bacterias gram positivas y gram negativas. Y el hipoclorito de sodio y el pernato de potasio también pueden ser utilizados. Estos únicamente deben utilizarse si clínicamente es necesario para poder prevenir algún tipo de infección recurrente, pero no es una medida general que se establezca de manera rutinaria. Por otro lado, los antibióticos tópicos, lo que se indica o lo que se recomienda es el ácido fucídico sobre el uso de la mupirocina y están contraindicados como por completo el uso de aminoglucósidos. En cuanto a los esteroides sistémicos, su uso durante el embarazo puede aumentar el riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia, de membranas y parto pretérmino. Los ciclos repetidos pueden llegar a conducir a una disminución del peso del producto al nacer y una mayor incidencia en la paciente de presentar reflujo gastroesofágico. Realmente no hay riesgo de teratogenicidad y son seguros para utilizarse en mujeres embarazadas. Sin embargo, las directrices que se han establecido hasta el momento desalientan su uso y se deben de dar prioridad sobre todo al uso de corticosteroides tópicos e incluso valorar aumentar la potencia de los mismos. Pero también, por otro lado, vemos que se deben delimitar la dosis efectiva más baja y esto no se recomienda para tratamientos en largo plazo en pacientes con dermatitis atópica. Si en dado caso que requieran utilizarse, se recomienda que se utilicen a una dosis de 0.5 miligramos por kilo al día por 2 a 3 semanas como máximo. Deben de elegirse aquellos que tengan un gran grado de inactivación para restringir que este pase o también llegue a afectar o llegue a tener un impacto en el producto, recomendándose sobre todo el uso de la prednisolona, la prednisona o la metilprednisolona, ya que se metabolizan en la placenta a una mayor fase que la betametasona y la dexametasona. Por el lado de la ciclosporina A, sabemos que es un inmunosupresor macrólido que inhibe la calcineurina y por lo tanto la activación de linfocitos es mediada por antígenos, con lo que hace que haya una disminución en la producción de citocinas producidas por las células T. Este es un fármaco de acción rápida con un alto grado de eficacia, pero puede llegar a tener efectos secundarios potencialmente dañinos, como es afectar la función renal. Esta atraviesa la placenta y la concentración sérica en el feto puede llegar hasta un 64% de la madre. Los metaanálisis no han mostrado un mayor riesgo de malformaciones congénitas o muerte fetal, sin embargo, sí hay un mayor riesgo de peso bajo al nacer. Bueno, este se considera como una alternativa al tratamiento segura, sobre todo en aquellos casos de dermatitis atópica que sea recalcitrante o que sea recalcitrante a otras terapias. Por el lado de la azacitopirina, pues sabemos que es citotóxico en grandes dosis, tiene un efecto antiinflamatorio que es ejercido principalmente en la división de las células T. Es una opción de tratamiento para mujeres embarazadas con dermatitis atópica grave. La placenta se considera que es una barrera para uno de sus metabolitos, pero el feto sí se puede llegar a exponer al fármaco hasta cierto punto. Realmente hay informes muy inconsistentes de defectos congénitos en pacientes tratadas, embarazadas, sobre todo aquellas que cursan con enfermedad intestinal inflamatoria. Y bueno, ¿qué es lo que se ha reportado? Bueno, que se debe evitar en el embarazo, ya que como habíamos comentado hay mejores alternativas. Y también hay otra corriente que dice que pues no se contraindica en el embarazo y que realmente sus efectos a largo plazo al momento se desconocen. Otros fármacos sistémicos que realmente no hay evidencia, más bien hay evidencia y no se deben de indicar son el metotrexate y ácido micofenólico. El dupilumab es un anticuerpo monoclonal humano de su clase IgG4, que inhibe la señalización de la interleucina 4 y la 13, que como platicábamos está involucrada en atópica.
Recientemente, 3 informes de caso han mostrado buenos resultados maternos y fetales en 3 pacientes embarazadas tratadas con dupilumab que cursan con dermatitis atópica. Realmente hay muy poco conocimiento sobre las posibles complicaciones que se puedan llegar a presentar a la exposición a dupilumab durante el embarazo y qué consecuencias pudiesen llegar a tener para el feto, por lo que actualmente no hay una recomendación que indique su uso durante esta etapa. Ya para finalizar, aquí les dejo un algoritmo de tratamiento que podemos utilizarlos para guiarnos sobre todo para indicar el manejo en pacientes embarazadas. A grandes rasgos, como lo habíamos comentado, los emolientes son la piedra angular del tratamiento. En dado caso que no hay una respuesta al uso de esto y que haya presencia de lesiones activas, pues debemos de optar por el uso de corticosteroides tópicos de primera o, de clase 1 o clase 3 por 2 semanas, como un máximo utilizando 200 gramos en total. Si este no es suficiente para poder tratar o aminorar la exacerbación o presencia de estas lesiones, podemos optar incluso por derivarla a dermatología y determinar si estaría indicado sobre todo el uso de terapia con luz UVB. Si a pesar de esto no hay un buen control, pues hay que iniciar la terapia sistémica. La ciclosporina A es de primera línea y está indicada sobre todo cuando se requiera un fármaco de uso prolongado. De segunda línea están los corticosteroides sistémicos. Ya como última línea, la azatioprina y sobre todo en aquellas pacientes que ya hayan estado previamente con el mismo y en este caso lo indicado es disminuir su dosis al 50%. Como conclusiones personales, pues la actividad de la enfermedad durante el embarazo es bastante impredecible. Es importante evaluar el estado de la dermatitis atópica a lo largo de esta etapa para hacer los ajustes en el tratamiento de manera oportuna y evitar de esta manera pues, el desenlace con complicaciones. La elección del tratamiento para este grupo en particular va a depender de diversos factores. Los más relevantes pues, son la gravedad de la enfermedad, qué tanto impacto tenga el curso de su enfermedad en este momento en la calidad de vida, y también hay que considerar la preocupación materna sobre cierto tratamiento en específico y si este puede llegar a tener algún impacto en el producto. La literatura acerca del tratamiento pues, de la dermatitis atópica en el embarazo es realmente escasa y sobre todo también en el uso de biológicos, por lo que aún falta por poder determinar los posibles riesgos que pudiesen presentarse a largo plazo. Y bueno, debemos de informar a nuestros pacientes acerca de la información disponible, acerca de los tratamientos que están establecidos, las recomendaciones internacionales con las que se cuentan, así como con la evidencia que hay para poder sustentar y dar tranquilidad también a la paciente que efectivamente estamos utilizando el mejor tratamiento, el más óptimo, con la finalidad también de poder reducir en la mejor posibilidad el riesgo o someter al producto someterlo a algún riesgo al producto, sobre todo porque es muy frecuente que pase esto en la consulta, pacientes embarazadas, siempre van a haber esas preguntas, esos miedos, y es importante poderles aclarar toda esta información. Y sería todo por su servidor. Muchas gracias.